Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Julián Candamil. Ahora les vengo a hablar sobre incompatibilidad RH y su inmunización en la gestante. Vamos a ver que este es un trabajo realizado por la doctora Lina Marcela Zapata Cardona, Lina María Martínez Sánchez y Laura Isabel Jaramillo Jaramillo de la UPB de Medellín. Bueno, con respecto a la isomunización, vamos a ver que esta se presenta cuando una mujer negativa, RH negativa, sabemos que esta no expresa los antígenos, ¿cierto? En la membrana de los eritrocitos, pero cuando el producto sí lo expresa, es un RH positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, por diferentes circunstancias, ¿cierto? La sangre se mezcla con la del producto, se mezcla durante la gestación con el de la madre. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo, al ver esa sangre, ¿cierto? Esos eritrocitos que tienen esos antígenos en sus membranas, obviamente el sistema inmune lo detecta como un agente extraño, como un agente, sí, un agente de pronto patogénico, y lo que hace es generar anticuerpos para destruirlo. Inicialmente estos anticuerpos son IgM y por tal razón, pues, ellas no van a atravesar la placenta. Pero posteriormente en el tiempo sabemos que estas pasan a ser pasan a producir más bien IgG. Estas sí pueden atravesar la membrana y pueden pues, entonces ¿qué? Atacar la sangre del producto. Entonces por eso que se da más que todo en las segundas, en los segundos embarazos, porque ya en la primera embarazo la madre queda que sensibilizada y ya en la segunda ya tiene la formación de anticuerpos. Entonces, con respecto a la epidemiología, aquí vamos a ver que los autores nos dicen que pues esta condición está lamentablemente pobremente escrita, sobre todo en Colombia y en demás países de América Latina. Se estima que aproximadamente el 15% de las personas son de piel blanca y del 5 a 8% son afroamericanos. Es decir, que la gente blanca, las personas de raza blanca, tienen un mayor riesgo. Entonces vamos a ver que la importancia de la inmunización radica en qué riesgo supone principalmente para el feto recién nacido, pudiendo desencadenar diferentes complicaciones como una anemia fetal grave o una hidrofetalis, pero, y que lo puede llevar a la muerte, ¿no? O en el periodo neonatal, a una enfermedad que hemolítica, que es grave e influye notablemente en la morbimortalidad perinatal. Hoy en día, pues, se cuenta con métodos profilácticos, pues la inmunoglobulina anti-D, la cual, pues, ha impactado de forma notable en la incidencia, pues, de la inmunización y sus complicaciones. Entonces, dejando de lado, entonces, ya la epidemiología, vamos a ver pues la evolución del embarazo. Ahora, esa forma en que se puede pasar la sangre del producto hacia la madre, aquí los autores sugieren diferentes formas, como es por ejemplo a través del mismo parto, la cesárea, pérdida gestacional, evacuación de un embarazo molar, aborto médico, el embarazo ectópico, procedimientos invasivos como la biopsia corial, la amniocentesis, entre otras, muerte fetal intrauterino, versión externa, traumatismo abdominal materno y hemorragia anteparto. Son de las causas, ¿cierto? O eventos sensibilizantes que pueden favorecer el paso de eritrocitos del producto de la gestación al de la madre, a la circulación materna. Eso es muy importante saberlo. Entonces, bueno, ya sabemos que lo que sucede acá, ¿cierto? Que sabemos que la madre queda con esa sensibilización por esos antígenos RH positivos del producto y quedan después que formando anticuerpos, quedan circulando anticuerpos contra o anticuerpos anti-D, quedan circulando en sangre, estos anticuerpos contra estos antígenos. Bueno, con respecto al seguimiento, ¿cierto? De la madre, vamos a ver que hay una evaluación del embarazo. Bueno, en todo control prenatal nosotros sabemos que se pide un grupo y un factor RH. El factor de riesgo es que sea RH negativo, porque si es positivo, pues no hay factor de riesgo. El factor de riesgo es si es negativo y si el padre es ¿qué? Positivo. Por eso, hoy hay que solicitar también el del cónyuge, del esposo, tanto también el de la madre. Obviamente hay que hacer una buena anamnesis, preguntarle si el producto, el feto, el bebé que está esperando la madre es del papá, ¿sí? Ahora bien, entonces ya sabemos que el RH negativo en la madre y el papá positivo es en donde hay un riesgo. Y a su vez hay que preguntar sobre los antecedentes ya antes mencionados, como son el parto, el legrado, la amniocentesis,
por ejemplo, una cordocentesis, una hemorragia obstétrica, entre otras. ¿Para qué? Para evaluar a la madre y darnos cuenta si está sensibilizada y se le pide entonces el famoso TEMS-COMS indirecto y nos daremos cuenta si tiene anticuerpos o no. Si sale negativo, quiere decir que la madre no está sensibilizada, no ha formado anticuerpos todavía o sencillamente pues no tiene ninguna sensibilización. Pero si el test COMS da positivo, perdón, quiere decir que esta sí está sensibilizada, por lo tanto tiene anticuerpos anti-D que circulan pues, en la sangre de la madre y que pueden provocar hemólisis. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el manejo, la conducta va a ser diferente y se tienen dos escenarios. Se tiene en la prueba, ¿cierto? Que se hace un test de COMS y ese test de COMS es negativo. Entonces aquí lo que se hace es una vigilancia periódica, repetir el test COMS cada 4 semanas. Decía semana 20, 24, 28, 32, ¿cierto? Es decir, cada mes. Es lo ideal y esto es lo que nos recomienda la Escuela Europea. Pero, de acuerdo a la COC, esta pues se puede repetir a partir de la semana 24. Entonces, que es la que nosotros pues, inicialmente más nos pasamos. Bueno, el otro componente es cuando hay un RH negativo y el test es negativo, se debe hacer una profilaxis. Son 2 dosis para dar esa profilaxis o vacunación. Y es con la gamma globulina anti-D, ¿cierto? 300 microgramos es lo que nos recomienda las guías, también los autores, entre la semana 28 y 32. Y la segunda dosis dentro de las 72 horas posparto. Ojo, siempre y cuando sea completamente necesaria. Es decir, ¿cuándo se da esta segunda dosis? Cuando el recién nacido es RH positivo. Porque si el producto es RH negativo, pues ya no se completa la segunda dosis. ¿Para qué? No hay necesidad. La segunda dosis entonces se da cuando el RH es positivo, o sea, esa dosis completa. Bueno. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos un COMS positivo? Bueno, vamos a ver que ya se formó o ya la presencia de anticuerpos en la madre, entonces hay que cuantificar el número de anticuerpos, es decir, los títulos de anticuerpos, eh, y hablamos de que esos títulos de anticuerpos son bajos cuando están por debajo de 1/16 y altos cuando están por encima de 1/16. Entonces, cuando los títulos están bajos, la conducta es similar como si fuese el COMS negativo, es decir, que le damos vigilancia periódica. eh, y el que tiene riesgo de anemia fetal es cuando ¿qué? Los títulos son altos, cuando son mayores a 1/16. Es ahí donde el riesgo de isoinmunización es grave y entonces debemos evaluar ese riesgo porque ya se formó los anticuerpos que ya les mencionaba y el riesgo de isoinmunización es grave en estos pacientes. Entonces, ¿cómo se evalúa el riesgo fetal? Bueno, aquí más abajo los doctores nos presentan, por ejemplo, que hay pruebas para evaluar ese riesgo fetal, como es los hallazgos en el Doppler de la arteria cerebral media y la cortocentesis. ¿Listo? Son los que ellos nos recomiendan. Ahora bien, vamos a ver que con respecto a la, a la prevención, ¿cierto? Bueno, estas pruebas, vamos a ver que se piden, ¿cierto? En una gestante RH negativo, cuyo test COM ha salido positivo a títulos altos para evaluar el grado de anemia fetal. Y estas pruebas nos van a decir cuando el feto tiene o no una anemia oral. Entonces, esto es lo que nos mencionan aquí los autores. Bueno, entonces, ¿cuándo nosotros se hace una finalización de la gestación? Bueno, se han establecido diferentes conceptos respecto a cuándo se debe interrumpir el embarazo. Y la siguiente tabla nos muestra, ¿cierto? Que nosotros siempre nos basamos en la COP, y es que en la semana 37 a la 38, en casos de una anemia, de una hemólisis leve, se debe hacer entre estas fechas el parto. Pero ¿cuándo se hace en la semana 32 o 34? Cuando recibió transfusión menor o igual a 2 semanas antes o con previo esquema de maduración fetal. Son las recomendaciones que nos dan aquí los autores. Y con respecto a las conclusiones, bueno, ellos concluyen que la incompatibilidad RH es una condición materna que amerita un seguimiento secuencial para favorecer los desenlaces
perinatales, como ya sabemos. Entonces, la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D es altamente efectiva para disminuir el riesgo de inmunización RH, o lo que también se conoce como la isoinmunización RH, y las posibles complicaciones fetales y neonatales secundarias a esta, como es el fetal que ya les mencionaba. Es un procedimiento simple, es de bajo costo y con baja probabilidad de efectos adversos, lo que se hace pues, que se convierte en una medida costo efectiva ideal. Esta debe aplicarse al 100% en todas las pacientes con riesgo de inmunización RH. Y la hemoclasificación del padre no es un factor excluyente, ¿cierto? No debemos dejarlo de lado, ya que para la gestante puede recibir una inmunoprofilaxis a las 28 semanas o posterior al evento sensibilizante. Entonces siempre es importante, y esto es lo que los autores nos recargan, no recarguen las conclusiones. Bueno, muchas gracias. Este fue mi análisis de este trabajo. Muchas gracias.